Shalom, hermanos y hermanas, y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar estudiando el último capítulo ya de Apocalipsis. Para los que no saben, este es un canal donde leemos artículos del Ministerio de Amarás a Israel que nos enseña de su sede Israel y tiene un canal oficial que es lobisrael.org que siempre está enlazado en la descripción y también lo tenés escrito en el banner de acá arriba. Y bueno, en este caso y en otros casos que de otros estudios que también tenemos, estudiamos desde la web de amarasaisrael.org y bueno, como verán, ya estamos en el capítulo 22 y este capítulo en especial en la página web está dividido en dos partes. Esta parte que vamos a leer está desde el versículo 1 al 10, pero en el video este vamos a hacer las dos partes, vamos a hacer el capítulo completo y bueno, tenemos todas las explicaciones por escrito que Baruch Corman nos da, como lo haría él en un video de él, pero lo tenemos por escrito. Y inclusive hasta mejor aún en el sentido de que, bueno, podemos acceder a pasajes, como ven acá, que los tenemos en un color resaltado, que lo linkean a la web de blueletterbible.org, que es una de las fuentes más confiables que tenés todas las traducciones bíblicas eh, buenas, ¿no? Y de todas las traducciones de Reina Valera 1960, Reina Valera 1909 y, bueno, muchas traducciones. Así que, bueno, vamos a comenzar. Si tenés tu Biblia a mano, agarrala. Así seguís el estudio, porque, bueno, es muy importante que vos leas, ¿no? No te quedes con lo que leemos acá solo, sino también que vos confirmes que está escrito eso en la escritura verdaderamente, ¿verdad? Así que bueno, Baruch comienza hablando, dice en Génesis 2, 8 al 17, vemos una referencia al jardín del Edén que significa jardín de adorno. Y era un jardín de esplendor que de esplendor que Dios había preparado para el hombre. Dios iba y venía en este jardín hablando con Adán y Eva en el fresco del día. Entonces, si leemos Génesis 2 del 8 al 17, dice, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que le rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Gidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el río Éufrates. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Entonces, vemos esta referencia al jardín del Edén y si leemos Génesis 3, 8, 10, leemos, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, claramente acá Dios ya entendió que ellos habían desobedecido y habían comido el fruto porque ya tenían el conocimiento de que estaban desnudos y que eso era vergonzoso. No eran ya como un animalito, como es actualmente cualquier animalito que está desnudo y no sabe que está desnudo. Este, y bueno, Ezequiel habla sobre el jardín de Dios. Si leemos Ezequiel 31, 8 al 9, podemos leer, los cedros no lo cubrieron, y ojo, Ezequiel habla del jardín de Dios, no del jardín del Edén. Leemos, los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia.
Es decir, va a ser muchísimo más hermoso, incomparablemente más hermoso que lo que fue el jardín del Edén, este jardín de Dios, que va a ser cuando termine el reino milenial, cuando Dios traiga estos nuevos cielos y nuevas tierras. Entonces, este jardín será mejor que el jardín del Edén, porque Dios estará allí con su pueblo por los siglos de los siglos, eternamente. En el capítulo 22, Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para mostrarnos la conexión entre el jardín del Edén y el jardín de Dios. Entonces ahora sí, comenzando el versículo 1, leemos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Agua de vida satisface, es abundante y es eterna. Es bueno y viene del trono, del gobierno de Dios. Él es la fuente de la vida abundante y eterna. Hay una unidad perfecta entre Dios el Padre y Dios el Hijo, pero esto no significa que sean iguales, no lo son. Necesitamos afirmar la Trinidad. Es decir, si bien Dios es el Padre y Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo, aunque los tres son Dios, son diferentes entre sí. Es algo complicado de entender para nuestra lógica humana, pero estamos hablando de un mismo Dios que es una Trinidad. Entonces, continuando el versículo 2, leemos, en el medio de la plaza en el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el jardín del Edén había 4 ríos. En esta ciudad solo hay uno. En el jardín del Edén había 2 árboles significativos. En el jardín de Dios no hay ningún árbol de conocimiento del bien y del mal, solo el árbol de la vida. Este árbol es sobrenatural, un árbol a ambos lados del río. Es decir, este árbol crecía. Y acá dice que sobrenatural y pone ese ejemplo porque, bueno, no es normal, uno por lo general no ve un árbol que crezca, es decir, que sus raíces comiencen desde un lado del río y sus otras raíces comiencen del otro lado del río y crezca su tronco así mientras el río pasa por abajo, ¿no? Eso lo ve uno en cuentos de hadas o lo ve, yo qué sé, en una atracción de Orlando, pues se me ocurre, pero claro, no es algo que uno vea comúnmente, ¿verdad? Pero también es sobrenatural porque por estos 12 frutos que va a dar todos los meses. Entonces, el árbol dará fruto durante todo el año y esto es lo que Dios espera de su pueblo hoy, estar listo y fructífero dentro y fuera de la temporada. Si leemos 2 de Timoteo 4:2, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. También este texto es importante porque muchas personas y gran parte de la iglesia está confundida y se queda solo con una parte del carácter de Dios, que es el amor, es este ser manso, es la paciencia, todo eso. Pero Dios también tiene el carácter de ser que viene como espada, ¿no? Que viene a dar juicio, a poner orden, también a exhortar, a reprender lo que está mal. Entonces, no significa que uno, como creyente y como seguidor del Mesías, cuando los enemigos le ataquen, no signifique que no va a tener una defensa, que no, si uno puede con la palabra defenderse, lo puede hacer sin problemas, no es que uno tiene que quedarse callado y dejar que le golpeen. Dios le ayuda a uno a defenderse también. Pero sí eso, exhortar, ¿no? Con paciencia y con doctrina. Es importante eso, ¿no? No es lo que yo piense, sino lo que diga la escritura. Así que, entonces acá nos dice, hay una diferencia entre los cuerpos de los creyentes que son arrebatados, tiene cuerpos glorificados, y aquellos que llegan a la fe después del rapto. Estos no reciben cuerpos glorificados. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior, ¿no? El 21. Este segundo grupo de personas van a usar las hojas de este árbol para la sanidad de sus cuerpos por toda la eternidad.
Cada mes van a comer de las hojas para que puedan experimentar la eternidad, como los cuerpos de Adán y Eva antes de la caída y la maldición. Versículo 3, continuamos leyendo, dice, y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No habrá más maldición, ya que no hay más pecado. El gobierno de Dios marca el comienzo de una nueva realidad. Versículo 4 dice, y verán su cara y su nombre estará en su frente. La bendición sacerdotal pide al Señor que haga que su rostro brille sobre su pueblo. Si leemos números 6, 22 al 27, dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Hay una relación entre ver el rostro de Dios y ser bendecido. Los ángeles de los niños siempre ven el rostro de Dios. Mateo 18:10 dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Amén. Los ángeles son bendecidos para hacer su trabajo en la protección de los niños. Su nombre es sinónimo de su carácter. La frente tiene que ver con los pensamientos. Vamos a pensar de acuerdo con el carácter de Dios. Si caminamos con Dios, estamos llamados a vivir de acuerdo con su carácter. Su carácter se ve en la vida, las obras y las palabras del Mesías Yeshua. Nunca violó la Torá ni ninguno de los mandamientos. Primera de Pedro 2, del 21 al 24, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Segunda de Corintios 5:21 también leemos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, continuando el versículo 5, leemos, y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará para siempre, jamás. Noche tiene que ver con el miedo, no habrá más miedo. Dios creó la luz en el primer día. Esta luz no dependía del sol, la luna o las estrellas, que fueron creadas en el cuarto día. Viene un tiempo en que Dios y solo su gloria iluminará a su pueblo. Leemos versículo 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que es necesario que sean hechas presto. Estas palabras, cuando leemos estas palabras, se refieren a todo lo que este libro de Apocalipsis nos ha revelado. El significado de la profecía se enfatiza en los siguientes versículos. El Apocalipsis es difícil de entender si no conocemos a los profetas. La palabra presto en este contexto no significa mañana ni el día siguiente, significa que cuando estas cosas reveladas a nosotros en el libro de Apocalipsis comiencen a suceder, van a suceder muy, muy rápidamente. Él nos dice esto con el fin de darnos una idea. Si esperamos a que estas cosas comiencen y no solo entonces, si esperamos a que estas cosas comiencen y solo entonces empezamos a prepararnos, va a ser demasiado tarde. Nos tomarán desprevenidos. Esto es como también se nos dice en la parábola de las vírgenes prudentes. Es exactamente esto. Versículo 8 dice,
Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan dice que ha oído y visto. Este es un modismo hebreo, significa que él vio estas cosas, esta revelación, muy claramente y lo escuchó muy claramente, para no dejar ninguna duda en su mente en absoluto. Obviamente no es correcto adorar al ángel, pero debido a que el ángel había sido la fuente de revelar al reino de Dios a Juan, instintivamente quería adorarlo. Y acá nos dice, véase también 19:10, ¿no? De Apocalipsis. Versículo 9 dice, y él me dijo, mira que no lo hagas porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hay una conexión entre la adoración y la profecía. Dios creó a la humanidad para adorarlo. La profecía es una gran herramienta para ayudarnos a adorar a Dios. Y también el ángel le recalcaba, ¿no? Que él era lo mismo, o sea, un siervo también de Dios, que él solo hay que adorar a Dios, ese es el mandamiento además para todos. Y es muy importante entenderlo porque sabemos que hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero le reza a los santos, adora a los ángeles, y eso no está bien, eso no es lo que Dios quiere. Entonces, continuamos, versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto es exactamente lo contrario de lo que le dijeron a Daniel. A Daniel le dijeron que sellara las palabras porque no era para su tiempo. Daniel 12:9 dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. La revelación es la clave para interpretar y entender correctamente el libro de Daniel. Cuando leemos a cualquiera de los profetas, salimos sabiendo que Dios es juez. La profecía tiene la intención de conformarnos a la voluntad, los propósitos y los planes de Dios. La profecía nos ayuda a estar listos y también nos permite guiar a otros a estar listos para el establecimiento del reino de Dios. Entonces vamos ahora a buscar la segunda parte y capítulo 22, la última parte, versículo 11 leemos. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Estas son las observaciones finales de Juan a las personas que leen este libro. Él nos está desafiando en cuanto a lo que vamos a hacer con las palabras de esta profecía. Tenemos una opción sobre cómo vamos a vivir injustamente o justamente. ¿Van a ser impactadas nuestras vidas por la revelación o no? Versículo 12 dice, y he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Mesías Yeshua regresará para juzgar. El juicio puede entenderse de dos maneras, condenación o reivindicación. Él nos juzgará en base a nuestras obras, no como un criterio para la salvación. La salvación es un regalo gratuito, sino como un resultado de la salvación. ¿Serán nuestras obras aceptables o él, perdón, serán nuestras obras aceptables a él o rechazadas por él? ¿Serán nuestras vidas dignas de elogio? ¿Tendremos algo que poner a sus pies? Versículo 13 leemos, yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Yeshua está hablando aquí. Él revela 6 características acerca de sí mismo. El número 6 se refiere a la gracia. Versículo 14 leemos, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Nada ha cambiado. Los mandamientos todavía revelan las expectativas de Dios. No hay dos tipos de rectitud. En todo caso, lo que vemos es que la aplicación de la Torá por el Mesías se volvió aún más restrictiva. No matarás, asesinar. Era la ley en el Tanaj. Yeshua incrementó el significado cuando puso la ira y el asesinato a la par en Mateo 5, 21, 22. Dice,
Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No hay desconexión entre la ley del Mesías y la ley del Antiguo Testamento. Ambas revelan la misma verdad. Hay una relación entre el árbol de la vida y la cruz. Es a través de la cruz del Mesías que heredamos la vida eterna. Es a través de la cruz que nuestras vestimentas o prendas, obras, se pueden lavar y hacerlas limpias. Las puertas están conectadas a las 12 tribus. Aquellos que entran en la ciudad lo hacen por una puerta que está conectada a Israel, es decir, el Mesías Yeshua. Juan 19 dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 15, leemos: Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Aquellos que rechazan al pueblo de Dios, sus planes y sus propósitos van a estar fuera de la ciudad. Aquellos que pueden entrar en la ciudad han aceptado lo que vino a través de Israel, el Mesías Yeshua. Tú no se puede, tú no puedes amar al Mesías y ser antisemita. 16, versículo 16 dice: Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Yeshua está hablando de Juan, el autor del libro de Apocalipsis. Todos estos capítulos tienen una visión para la iglesia de Dios. Yeshua fue el que creó a David. Él es la raíz, pero también es de la descendencia de David. David dijo a su Señor, es decir, Mesías, en Salmo 110:1. Después, versículo 17, dice: Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Hay una relación entre el espíritu y la iglesia. Aquellos que son parte de la familia de Dios están sometidos al Espíritu Santo de Dios. La primera verdad bíblica acerca del Espíritu de Dios es que Él puso orden en la creación hasta el punto de que todo fue declarado bueno, muy bueno. Y podemos ver Génesis 1, no sé si esto es, si Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y bueno, y claro, y siempre termina cada una de estas frases que, por ejemplo, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Todo lo que Dios ve bueno, allí lo deja, ¿no? Lo declara. Declaró la creación hasta que todo era bueno. Es a través del Espíritu de Dios que el orden es traído a nuestras vidas, para que Dios pueda mirarnos, ver nuestras obras y estar bien complacido. De balde, libremente, está conectado a Isaías 55:1. Si leemos, dice: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. La redención cuesta algo, pero la recibimos sin costo alguno. ¿Por qué? Debido al Redentor. El Mesías viene a reparar el mundo, va a poner las cosas en orden. Entonces, continuando versículo 18, leemos: Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Los profetas nos dan una idea de la persona y la obra del Mesías. También nos dice lo que Dios va a hacer para lograr su reino. Hay un resultado horrible para aquellos que manipulan la palabra de Dios. Las plagas de los juicios de las trompetas y copas serán derramados sobre ellos. Versículo 19 dice: Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este libro es santo, no podemos sumar ni restarle, necesitamos recibirlo tal como se nos revela.
Es muy relevante que el libro de Apocalipsis llegue a su fin con una advertencia. ¿Vamos a estar dentro del reino o vamos a estar fuera de él? Tenemos que responder ahora, ya que está llegando un momento en que la oportunidad de responder habrá terminado. Antes de morir necesitamos tomar la decisión de recibir al Mesías en nuestra vida. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sea así, ven Señor Jesús. Juan recibió la revelación de un ángel, pero este ángel recibió todo como un testimonio de Yeshua. Volvemos a leer, Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1 nos dice que este libro es una revelación del Mesías Yeshua. Amén nos dice que seamos fieles, es decir, que actuemos en la verdad. Versículo 21 leemos, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Es significativo que lo último con lo que el Mesías quiere dejar al lector de este libro es la gracia. El fundamento del reino de Dios es la gracia de Dios. La redención hace que esa gracia sea una realidad para ti y para mí. Amén, hermanos, hermanas, hasta aquí el capítulo último, todo el libro de Apocalipsis. Y bueno, a raíz del capítulo anterior que el hermano Elías sugirió que los próximos estudios con estas guías sean de Daniel, que están muy conectados con Apocalipsis, es decir, es muy importante, se relaciona mucho lo que es la profecía de Daniel con estos últimos días que son para Apocalipsis. Y vamos a seguir ese estudio porque es muy bueno, pienso que es una muy buena sugerencia y, y además es de los tiempos, ¿no? Ya estamos, Daniel nos indica los tiempos proféticos que va a vivir la iglesia. Y en el capítulo 8 de Daniel en particular es el tiempo profético que estamos viviendo actualmente, así que es bueno que le demos una guía en este canal para ya complementar con esto que acabamos de terminar de Apocalipsis. Así que hermanos y hermanos, hasta acá me despido. Mi nombre es Ezequiel, un servidor más, y les digo Shalom desde Uruguay.